Hola, Shalom. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en un país en particular porque es un paradigma de la judeofobia y nos permitirá revisar muchos de sus aspectos. Además que es un país que desde el punto de vista del estudio de la judeofobia fue muchas veces injustamente soslayado. Hace medio siglo un libro central sobre este tema, el de Coppel-Pinson, se concentró en Rusia, Polonia, Francia, Alemania. En el año 1980, Yaakov Katz escribió sobre el odio antijudío hasta el Holocausto y trataba también como casos Alemania, Francia, Austria-Hungría. Más recientemente, el libro de Meyer Weinberg sobre judeofobia dedica capítulos a esos países y agrega Argentina, Bulgaria, Egipto, Etiopía, Italia, Rumania, Estados Unidos. Robert Wistrich, probablemente la máxima autoridad en el tema de judeofobia, agrega la ex Unión Soviética, los países islámicos. Albert Lindemann analiza 9 de estos países. Pierre Birnbaum y Ira Katznelson consideran a Holanda y a Turquía. Notablemente, el caso de España es omitido en la mayoría de las antologías sobre judeofobia, y debo agregar con tono autocrítico que en mi libro La judeofobia también dediqué capítulos a Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Argentina, pero España tampoco tuvo su capítulo apropiado. Y es extraño, decía, porque la judeofobia en España está muy presente. En un estudio sobre actitudes judeofóbicas en varios países europeos que se dio a conocer a fines del año 2002 por la Liga de Antidifamación, España resultó ser el país peor colocado, tanto entre los 5 estudiados como entre 5 países considerados 2 meses después. El 21% de los españoles encuestados resultó ser un judeófobo. El 31 de marzo de 2004, el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, presentó el informe del Centro Europeo para el Monitoreo del Racismo y la Xenofobia. En el informe señaló a España como la fuente principal de la judeofobia. Claro, esto fue rechazado por la prensa española, pero los medios en España muchas veces son justamente la fuente más activa del prejuicio antijudío. Hasta hace por lo menos una generación, una buena parte de los españoles fueron educados en una atmósfera que en algún momento transmitía mitos y prejuicios judeofóbicos. A pesar de que pocos de ellos habían visto un judío con sus propios ojos, matar judíos era ampliamente considerado un inocuo juego de niños. En muchas aldeas españolas la judeofobia es realmente rampante. En ciertas fiestas que se transmitieron de generación en generación, la efigie de un judío es ridiculizada, golpeada o simbólicamente muerta. Hay un diario de León que en el año 1999 publicaba fríamente un artículo que hablaba acerca de una tradición pascual en la que cafeterías ofrecían una limonada con cuya botella se podía matar judíos. Y el cronista que recogía esta tradición lo llamaba una expresión inofensiva y pasaba inmediatamente a citar la receta de la limonada. Además de estas tradiciones, el vocabulario español incluye ejemplos sorprendentes de expresiones judeofóbicas que en otros idiomas fueron realmente erosionados por la corrección política moderna. Fíjense que en el diccionario de la Real Academia Española se incluye en el término sinagoga una reunión con propósitos ilícitos y bajo judiada una acción ruin. Cuando se le solicita a la Real Academia que excluya de sus nuevas ediciones las definiciones peyorativas de judío, responde que como buenos lexicógrafos ellos se limitan a reflejar el modo en el que el lenguaje es utilizado y que no hay alguna intención de su parte. La voz judía siempre había sido utilizada en su sentido de avaro, usurero. Sin embargo, la academia no refleja en el diccionario significados peyorativos de palabras relacionadas con otros grupos nacionales, tal como gallegos en Hispanoamérica, o incluso significados negativos muy difundidos de palabras como nazi.
Una buena parte de los españoles aún permanecen inconscientes sobre la presencia de judíos en su país. Son menos del 0,5 por 1000 de la población. Y por ende la palabra judío frecuentemente evoca en España estereotipos del pasado. Hay un profesor madrileño, José Manuel Laureiro, que ha compilado unos 30 dichos populares en español en los que la palabra judío sigue siendo utilizada de modo peyorativo. A las voces ofensivas de su vocabulario, reservadas para los judíos, los antisionistas españoles han agregado a la nómina Israel y lobby judío. La editorial Espasa Calpe debió disculparse por el uso de términos judiofóbicos en su 4ª edición del Diccionario de Sinónimos. Pero las definiciones de su enciclopedia no cambiaron. La versión multimedia del año 2000 define así los términos judíos y sionista. Prestar atención. Espasa Calpe. Judío. Relativo al judaísmo. Los judíos esperan su Mesías. La capital judía es Tel Aviv. Peyorativo, avaro, usurero, préstamo judío. Sionista. Adjetivo. Relativo al sionismo. Agrupación sionista. Terrorismo sionista. Sustantivo. Perteneciente a esta ideología. Los sionistas han expresado oposición a la independencia de Palestina. Esto lo cita el diccionario, que los sionistas son precisamente los únicos que han logrado la independencia de Palestina y que fueron las más reiteradas víctimas del terrorismo, son nociones que parecen inasequibles para estos lexicógrafos tan tendenciosos. La judeofobia española se destaca por lo menos en 6 aspectos de las de sus paralelas en Occidente. En primer lugar, debido a su antigüedad. En su libro clásico sobre el tema del odio antijudío, Edward Flannery cita al comienzo de la judeofobia en España el año 589, con el Tercer Concilio de Toledo, después de la conversión del rey Recaredo al cristianismo. Pero incluso antes de esta conversión tan significativa, España ya podía jactarse del primer caso registrado de bautizo forzado, hemos hablado de este tema, que tuvo lugar en la isla de Menorca en el año 418, como resultado de que el cristianismo deviniera en la religión oficial del Imperio Romano. Desde entonces, la judeofobia ha tenido una influencia constante en España. El segundo aspecto, además de la antigüedad, es su virulencia. Para el cristianismo medieval, el retorno a la vieja fe era una herejía punible con la muerte, y la ola de bautizos forzados era por lo tanto irreversible. En España fueron acompañados por asesinatos en masa, como en 1391, a partir de los desmanes que lideraba el archidiácono Ferrant Martínez. Cientos de judíos fueron masacrados y comunidades enteras convertidas por la fuerza. Su trágica secuela fue el tercer aspecto distintivo de España, el fenómeno del marranismo. Los marranos, esta voz peyorativa para denominar a los nuevos cristianos y a sus descendientes, quienes continuaron practicando el judaísmo parcial y clandestinamente hasta después del siglo XVIII. En cuarto lugar, la judeofobia española se infiltró en todas las capas de la sociedad, incluso entre sus más renombrados intelectuales. Con la excepción de Cervantes, Miguel de Cervantes, cuya ascendencia judía es admitida por muchos historiadores, los principales autores de la Edad de Oro de los siglos XVI y XVII expresaron discrecionalmente sentimientos judeofóbicos. Los más destacados hombres de letras españoles, como Tirso de Molina, Lope de Vega, Alonso Castillo Solórzano, Calderón, atacaban a los supuestos judaizantes, quienes raramente se defendían. Uno de ellos, Felipe Godínez, pronunció la oración fúnebre en honor de Lope de Vega, a pesar de haber sido satirizado por este debido a su supuesto origen hebreo. Francisco de Quevedo opaca con oscuridad propia, por medio de su texto Execración contra la blasfema obstinación de los judíos,
del año 1633, en el que Quevedo pide del rey Felipe IV lo siguiente: que perezcan todos y todas sus haciendas. Escoria es su oro, hediondez es su plata, peste su caudal. Jesucristo nuestro Señor nos enseñó en naciendo a huir del oro de los judíos. Los judíos hacen con nosotros lo que Satanás hizo con Cristo. Quevedo concluye con la esperanza en la total expulsión y desolación de los judíos, siempre malos y cada día peores, ingratos a su Dios y traidores a su rey. Su competidor literario Luis de Góngora era objeto de un curioso vituperio por parte de Quevedo. Yo te untaré mis versos con tocino, porque no me los muerdas, Gongorilia. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? Es decir, Quevedo procuraba que los judíos fueran expulsados y no lo plagiaran, aun cuando los judíos ya habían sido expulsados de su país hacía más de un siglo. En quinto lugar, la judeofobia fue en España más oficial que en otros países. Libelos de sangre, sermones impuestos, no fueron una práctica exclusiva española, pero aquí fueron aprobados por el Estado. Remontémonos a 1469. La boda entre Fernando e Isabel unificó los tronos de Castilla y Aragón, y según el renombrado filósofo Gustavo Bueno, la España embrionaria de la Edad Media se había dado como consecuencia del enfrentamiento con el Islam y a partir de la constitución del reino asturiano. Se trataba de una sociedad política nueva que ya no era ni visigoda ni romana y que pujaba hacia un imperio universal. De los reyes católicos escribiría Fernando del Pulgar: el rey y la reina siempre tuvieron el ánimo de conquistar el reino de Granada y lanzar de todas las Españas el señorío de los moros y el reino de Mahoma. La homogeneidad nacional entonces se transformó en un objetivo de la corona. Los judíos, y más tarde los conversos, eran un obstáculo para dicho objetivo. Al principio los reyes católicos continuaron usando funcionarios judíos y conversos, pero ulteriormente requirieron del Papa que extendiera a su reino las actividades de la Inquisición. En 1480, 2 dominicos fueron designados inquisidores y en los 6 años siguientes, más de 700 conversos fueron quemados en la hoguera. Tomás de Torquemada, confesor de la reina, fue nombrado inquisidor general en 1483 e impuso el terror a los judíos de aldea en aldea. En una década, la Inquisición condenó a 13.000 conversos, hombres y mujeres. La marcha hacia la completa unidad religiosa española fue vigorizada cuando cayó Granada, el último bastión musulmán en España, a donde los reyes católicos hicieron su entrada triunfal el 2 de enero de 1492. La presencia entonces de miles de conversos que se mantenían secretamente fieles al judaísmo demostraba que la segregación y restricción de derechos no habían bastado. Debía alejarse a los nuevos cristianos de toda influencia judía. En Granada se firmó el edicto de expulsión y en mayo comenzó el gran éxodo. A partir de entonces, la vieja preocupación acerca de los nuevos cristianos pasó a ser una obsesión contra quienes habían permanecido. Se les prohibió a sus descendientes ejercer cargos públicos, así como la pertenencia a corporaciones, colegios, órdenes e incluso la residencia en ciertas ciudades. Los roles públicos fueron reservados en exclusividad a los cristianos de ascendencia impecable, es decir, quienes no eran sospechosos de antepasados judíos. Como judíos no quedaban, el odio judeofóbico necesitó de otro receptáculo en el que descargarse. Los nuevos cristianos lo proveyeron.